Bueno, ¿todo esto de dónde surge? De la tabla periódica. La tabla que seguramente ustedes vieron de Mendeleev, que fue quien estudió cómo se distribuyen los elementos en la naturaleza, en nuestro planeta. La tabla periódica en realidad es una expresión de cómo clasificar a los elementos. Si ustedes quieren pueden googlear y para entender, no me voy a extender un poco explicando cómo se llegó a organizar la tabla periódica, pero ustedes lo pueden encontrar si lo quieren saber en cualquier, googleando, en cualquier, pueden encontrar la explicación exacta de cómo se conformó la tabla periódica. Estos son los elementos que han sido descubiertos hasta ahora que existen en la naturaleza, los elementos que lo conforman. Y como ustedes verán, en esta tabla está expresado el número atómico y el número másico, y cómo están distribuidos en base a las características en la naturaleza. Esa es una explicación muy somera, no me voy a detener, no vamos a usar la tabla periódica bajo ningún concepto, está lejos del objetivo de la materia, pero la tienen que haber visto. Simplemente recordamos algo que seguro ya vieron en la escuela secundaria. Muy bien. Y ahora vamos a nuestra gran cuestión. Es decir, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nosotros vamos a trabajar sobre el humano, que es un ser vivo más complejo que existe en nuestro planeta. Entonces, la pregunta que nos hacemos de todos estos elementos que vimos en la tabla periódica, ¿cuáles son los que conforman a los seres vivos? Acá aparece la gran pregunta gran. ¿De qué están hechos los seres vivos? ¿Qué elementos de todo lo que están en la naturaleza los conforman? Bueno, y acá está la expresión, fíjense ustedes, a la izquierda tienen, aprendan los elementos más que en mayor cantidad están en el humano: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. 65% de oxígeno, 18,5 de carbono, 9,5 de hidrógeno, 3,3 de nitrógeno. Ahí lo ven en descendente. Eso es lo que yo quiero que ustedes. ¿Cuál es el más abundante en el ser humano? El oxígeno. Le sigue el carbono, después el hidrógeno y después el nitrógeno. Repetimos: el más abundante el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y a la derecha ustedes tienen otros elementos que también conforman parte de los humanos y de los seres vivos: calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, yodo, hierro, zinc. Son todos elementos que están en la naturaleza y que conforman parte de los seres vivos. ¿Vamos hasta ahí? Y acá aparece la teoría de cómo surgen los seres vivos en nuestro planeta. Ustedes saben que hay diversas teorías que tratan de explicar en qué momento aparecemos nosotros en la Tierra. Nosotros en el concepto de seres vivos, no de humanos. Es decir, la Tierra cuando se forma no existían los seres vivos. ¿Cómo es que aparecen? Y bueno, en realidad en ese momento el planeta tenía ciertas condiciones. Simplemente esta diapositiva se la traigo para que ustedes vayan entendiendo y asociando un poco por qué estamos estudiando todo esto. Bueno, en ese momento estamos hablando entre 2400 y 2700 años atrás. ¿Qué pasaba en el planeta? Bueno, había ciertas características en el medio ambiente,
la presencia de la radiación ultravioleta, el desarrollo del amoníaco, del hidrógeno, del agua que ya habían aparecido, toda una mezcla de gases y de elementos que permitieron, bajo estas condiciones tan especiales, que aparecieran los primeros seres vivos. Esos primeros seres vivos postulan, vuelvo a decir, son todas teorías que tratan de aproximar a cómo aparece la vida en el planeta. Hasta el momento hay varios centros de investigación, laboratorios, que están intentando recrear las condiciones que se supone había en el planeta en ese momento para ver si puede ser creado un ser vivo. Hasta ahora, así de los elementos, no se ha logrado la creación de un ser vivo, pero se está investigando cuáles eran las condiciones exactas del planeta. Entonces, bajo estas condiciones es que aparecen los primeros seres vivos en el planeta. Por eso, si ustedes se fijan la diapositiva anterior, cuando ven el cuerpo humano, ven que adentro es como si estuvieran todas las estrellas del universo, porque en realidad así la teoría dice ustedes saben que una de las teorías más apoyadas en este momento sobre la aparición de nuestro planeta es la teoría del Big Bang, que el universo surge de una explosión de materia a través de reacciones energéticas. Desde un punto donde estaba la materia, esa materia se descompone y libera cantidades de partículas que empiezan a viajar en el universo y que por choque van formando lo que son los distintos planetas. Esta es una teoría así muy simplificada de lo que es el Big Bang. También lo pueden googlear si quieren interiorizarse un poco de cómo son estas teorías, que son muy interesantes. Es decir, que nuestro planeta se forma de partículas que vinieron de esta explosión, y en realidad todas esas partículas que después se condensan, forman el planeta y en algún momento y bajo ciertas características dan lugar a la aparición de los seres vivos, hace que así en las teorías más, digamos, filosóficas, digamos que los seres humanos siempre los definimos como polvo de estrellas, no venimos nada más ni nada menos que de la conformación del universo, de los planetas y de las características que adquirió nuestro planeta en algún momento. Bueno, todo esto se los cuento un poco, obviamente no es nuestro foco, pero para que ustedes vayan entendiendo un poco más eh, cómo es que estamos compuestos los seres vivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la química de los seres vivos, que es lo que vamos a estudiar, la química biológica para ustedes va a estar centrada justamente en eso, química de los seres vivos. La química de los seres vivos está basada justamente en estos 4 elementos, ya los hablamos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Más o menos el 99% del peso de una célula está conformada por estos elementos. Ahora bien, estos elementos forman parte de los seres vivos, pero también forman parte de la naturaleza. El ejemplo típico es el carbono. El carbono es la base de lo que nosotros llamamos la química orgánica, una base muy importante de la química. Y el carbono es el elemento base de esta química, pero el carbono no solo está en los seres vivos, el carbono está muy difundido en la naturaleza. El diamante, el grafito, todos tienen base carbono. Pero también muchos elementos, por ejemplo el oxígeno, nosotros vieron que dijimos que los seres vivos en su mayor proporción tienen como elemento el oxígeno. El oxígeno también forma parte de la naturaleza.
Si hay un concepto que nosotros vamos a desarrollar mucho en la materia de química biológica, es que sin oxígeno los seres vivos, la mayor parte, ojo, no confundamos, porque si bien nosotros no es foco de este estudio, existen seres vivos en nuestro planeta que viven sin oxígeno, sin oxígeno. Nosotros las llamamos las bacterias anaeróbicas, que pueden vivir sin oxígeno. Pero el foco de nuestro estudio, que es el ser humano, sin oxígeno no puede vivir. Los seres humanos sin oxígeno se mueren. Bueno, donde acá ustedes ven cómo los mismos elementos que están en la naturaleza están en los seres vivos: el calcio en los dientes, en la caparazón de los moluscos, en los huesos, el hierro, vamos a hablar del hierro, un componente importantísimo en nuestro organismo. Y por último, y un poco para explicar esto, fíjense ustedes acá en este gráfico, ¿qué quiero que les quede? ¿Para qué se los traje? En este gráfico, con estas barras, comparamos cuáles son los elementos que están en los seres vivos y cuáles son los elementos que están en la naturaleza en cuanto a cantidad. Fíjense, en los seres vivos ya dijimos, los que están en mayor cantidad son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Ahora bien, fíjense ustedes en la naturaleza, el oxígeno, obviamente, muy distribuido en la naturaleza, fundamental. Y después, fíjense que del oxígeno le sigue el silicio. Entonces, una de las preguntas que mucho tiempo se hicieron los científicos es por qué, si nosotros decimos que los seres vivos en realidad surgen de los elementos que hay en la naturaleza, nosotros no somos nada más ni nada menos que los parte del planeta que se fue uniendo en condiciones muy, muy estrictas. Ahora bien, entonces una de las preguntas que los científicos se hacían es si en realidad en la naturaleza el elemento, uno de los elementos que están distribuidos en mayor cantidad es el silicio. ¿Por qué los seres vivos no tienen como base el silicio si venimos de la naturaleza? ¿Y por qué la base de nuestra estructura es el carbono? Ya vamos a ver que la mayor parte de las moléculas de los seres vivos están compuestas por moléculas orgánicas, es decir, que tienen como base a el carbono. Simplemente, ¿y cuál es la explicación desde el punto de vista químico? El carbono tiene una estructura, el átomo carbono, que le permite formar con otros átomos compuestos que son muy estables, muy estables. Eso se debe a la estructura química del carbono. Por eso es que el carbono fue el elemento elegido para que sea la base de nuestra estructura, simplemente. Bueno, con esto terminamos átomos y moléculas. Yo sé que no es fácil, no es simple. Léanlo, tienen mi WhatsApp, todas las dudas, me mandan un mensajito. Profesora, no entendí esto, y lo vamos repitiendo hasta el cansancio. Ahora lo que voy a hacer es prepararles el trabajo práctico para la clase 2 y 3, para que ustedes puedan contestar algunas preguntas y quede completo el tema. Y por supuesto, espero todas las dudas que vayan teniendo, de la misma manera que espero que nos podamos conocer personalmente dentro de poco. La verdad que, bueno, tengo la mejor de las expectativas para este curso. Sigamos adelante.